Escucha Resábado. Todo vuelve. No, pensaba anoche que estuvimos acá, en este karaoke con, que hoy elogiaban ahí las labores de Lara, no solo como operadora, sino como murguista. Y cómo son tradiciones, cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo, de los siglos, de las décadas. Y hay un poco sobre eso para indagar e ir al pasado de esto que vemos muchas veces en cada esquina, en cada barrio. Tiene que ver el nuevo libro de Ezequiel Adamovsky, se llama La Fiesta de los Negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Ezequiel Adamovsky es historiador y está teniendo ahora la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Ezequiel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bien, bueno, vos tenés todo un trabajo creo que uno te conoció a vos con esa historia de la clase media argentina. ¿Cómo conviven estos dos sectores? ¿No? Ahora que te metés con el mundo de la murga. Bueno, un poco sale todo del mismo lugar porque Ajá. la investigación sobre la historia de la clase media, encontré allí que la identidad de clase media estaba muy ligada con un cierto orgullo de ser descendientes de inmigrantes, ¿no? La idea de que la clase media es lo mismo que supuestamente la Argentina, descendiente de estas raigambres, ¿no? Blancas y europeas. Y luego de escribir ese libro, tuve la pregunta, la inquietud de ver cómo había impactado eso en las identidades populares, ¿no? ¿Qué habían hecho las clases populares con esa mirada, a veces con ese componente racista, según la cual, bueno, ya que somos blancos europeos, entonces el bajo pueblo no es del todo blanco ni europeo y entonces no tiene el mismo derecho a ser un ciudadano igual que los demás, ¿no? Ujú. Y buscando, tirando de la punta al ovillo de esta pregunta, entonces me interesó el carnaval de Buenos Aires. En verdad me había interesado el carnaval de todo el país, pero era tan inabordable que finalmente lo hice solo sobre Buenos Aires, porque tenía un componente no blanco muy fuerte en su estética, Ujú. ¿no? Tanto por la participación de comparsas de afroporteños, que fueron muy numerosas y muy visibles en la segunda mitad del siglo XIX, como por su convivencia, y esto es lo que más me daba curiosidad, su convivencia en el espacio de la fiesta con comparsas de blancos que retomaban los códigos estéticos que proponían los negros, ¿no? Tocaban candombe, tocaban tamboriles, a veces ejecutaban danzas copiadas de las que hacían los negros, o incluso se tiznaban el rostro como parte de esa personificación, ¿no? Por eso me interesó un poco ver qué pasaba en ese encuentro entre falsos negros y negros reales, eh, para ver si podía obtener alguna clave acerca de cómo tramitaron las clases bajas en nuestro país sus heterogeneidades, sus diferencias de color, sus diferencias étnicas. Ezequiel, ¿qué componentes racistas encontraste haciendo esta cartografía? Porque lo primero en lo que pienso, lo primero que veo es toda la polémica que hubo, sobre todo desde historiadores en Estados Unidos, pero también en otros lugares, acusando a la Argentina de haber hecho prácticamente un genocidio para extirpar a los negros de su historia. Bueno, la verdad es que es muy curioso. Yo me dedico hace ya unos cuantos años a investigar las relaciones étnico-raciales en nuestro país. Y en muy poco tiempo pasamos de la negación absoluta de que eso sea un problema relevante en Argentina, ¿no? La idea de que en Argentina no hay razas, entonces no hay racismo y que eso no es un problema nuestro. Pasamos de eso quizás al extremo opuesto, que ahora en estos últimos 2, 3 años parece que Argentina fuese el país más racista del mundo. Claro. eh, eh, y, y lo que te puedo decir es que Argentina es un país muy racista, lo mismo que es muy racista el resto de los países de la región y del mundo, hay racismo en todas partes. Ujú. Argentina tiene una matriz racista muy clara y muy evidente. Ahora, cuando uno ve comparativamente hablando, no es un país particularmente racista, ni mucho menos ni Argentina ni ningún otro país, en verdad, de América Latina.
tiene los antecedentes de ese racismo tan violento, con segregación racial legal, con prohibición de matrimonios interraciales y demás que tuvo Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Es incomparable en nada que haya sucedido en América Latina con ese racismo que fue tan violento, y también es incomparable nada que haya sucedido en América Latina con el racismo colonial que ejercieron las potencias europeas, ¿no? Claro, porque es como que cuando le llega la acusación, lo primero es ponerse como a la defensiva, decir cómo el país del Ku Klux Klan nos va a tratar de racistas a nosotros. Y eso también me parece que impide hacer, o por lo menos complica un poco hacer el balance sobre los componentes efectivamente racistas que tenemos en la Argentina sin haber llegado al extremo de un Ku Klux Klan. Sí, mete un poco de ruido. Igual es cierto que hay una negación tremenda aquí en Argentina de esa temática. Es muy difícil, ya era muy difícil hablarlo antes. eh, Así que no es solo por reacción a esto que digan ahora algún francés o algún estadounidense, ¿no? Pero me parece que lo importante es focalizarse en la discusión que podemos dar nosotros de visibilizar el racismo, y sobre todo visibilizar la presencia de lo no blanco en nuestra historia, ¿no? Que esa es la tarea pendiente. Ezequiel, ¿cómo te va? Elisa acá te saluda. Hola, Elisa. Ezequiel, bueno, ahí un poco haciendo una especie de visionado de lo que es tu nuevo libro, pensaba en el recorte, cómo vos llegás a elegir esa temporalidad, ¿no? Del 1810 al 1910. ¿Por qué haces vos ese recorte y qué ves desde esa época hasta acá, en una síntesis, ¿no? ¿Qué cosas todavía se sostienen de aquella época? Bueno, el recorte tiene que ver con que esto que me interesaba a mí, que es la convivencia entre afroporteños y blancos que los imitaban en el espacio del carnaval, ya para 1910 ya no es más un aspecto relevante del carnaval, ¿no? Fue muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, y ya para 1910 ya no es un código estético muy visible, ¿no? Si quieren después charlamos, les cuento por qué. Pero entonces me interesó trazar la historia de ese carnaval, que además a fines del siglo XIX es un carnaval de una masividad enorme. La gente no tiene idea de lo que era la cantidad de gente que participaba. Era un carnaval realmente que asombraba a los visitantes extranjeros por la cantidad de gente y por la intensidad del juego del agua, de las comparsas, de la diversión callejera. Era una fiesta muy imponente. Y bueno, un poco para poder contar esta historia me tuve que remontar hasta la independencia para ver cómo fueron cambiando las relaciones entre blancos y negros luego de la Revolución de Mayo, cuando la comunidad afroporteña inició el camino hacia su libertad. Cómo el carnaval colaboró un poco en el cambio en las relaciones entre blancos y negros. Una cosa muy llamativa ya desde 1810 es que los negros y negras porteños se lanzan a aprovechar el carnaval para ponerse en un plano lúdico de igualdad con los blancos, ¿no? Mojándolos en el juego del agua. Hay cantidad de reportes en la prensa de que los negros participaban un poco de igual a igual, aprovechando la licencia del carnaval. Un poco el origen del carnaval europeo, ¿no? Tenía eso, como el día en el que los nobles y los plebeyos tenían como una igualdad de condición. Claro, eso es lo que habilita el carnaval, un poco desafiar las fronteras de todo tipo, las fronteras sociales, las fronteras de género, las fronteras, en este caso, étnicas. Y es muy llamativo que en muy pocos años el carnaval habilita una pequeña revolución en los vínculos entre blancos y negros, porque una población que todavía en 1813 era vendida como si fuese un objeto en el mercado, ¿no? Eran raptados de África y vendidos en el mercado como si fueran cosas. Esa población en algunas décadas consiguió ganarse un lugar en la fiesta absolutamente central, ¿no? Y colocar una expresión cultural propia, como fue el candombe, la sonoridad de los tambores, sus propios códigos estéticos, colocarlos
en un lugar tan importante que incluso los blancos cautivó a los propios blancos de clase popular, sobre todo, que fueron los que interactuaban con ellos en el espacio de la fiesta. Ezequiel, ¿cuál crees que sería el legado más importante? ¿O qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decís hay que mencionar el legado que dejó todo esto en la cultura popular? Sí, a veces a mí me interesaba mucho, hay una cierta mirada, a veces de simpatía hacia los afrodescendientes, que señala que efectivamente hubo una presión blanqueadora a fines del siglo XIX de parte del Estado argentino que los empujó a la invisibilidad. Esa presión está, yo la registro incluso en el carnaval. A fines del siglo XIX el gobierno de Buenos Aires prohíbe la estética candombera en el carnaval, ¿no? Prohíbe las comparsas candomberas, tanto las de negros como las de blancos. Es decir, barre de escena esa sonoridad, esa estética que remitía a lo negro, a lo afro. Esa presión blanqueadora empuja efectivamente la invisibilidad a la comunidad afroporteña. Y hay una cierta mirada, digamos, a veces de simpatía con esa comunidad que cree que entonces su legado cultural se interrumpió. Y a mí me interesaba mostrar cómo ese momento del carnaval, en el cual las estéticas de los afrodescendientes, entre comillas, contaminan el mundo de los blancos, es decir, cautivan a los blancos también, dejó marcas muy fuertes en toda la cultura popular argentina. Les doy dos ejemplos de varios, Sí. o tres ejemplos de varios que hay en el libro. Uno de ellos es en las propias estéticas de carnaval. Aunque ya no hay comparsas candomberas como había en el siglo XIX, toda la tradición de las murgas de carnaval hasta el día de hoy retoman mucho esas sonoridades, retoman mucho esas historias. Si uno le pregunta a los murgueros qué significan los movimientos que hacen, qué significa las canciones que cantan y a veces las propias letras de las canciones, hay referencias constantes a la historia de los afrodescendientes, ¿no? Hay una conexión allí que no se interrumpió. Luego el tango mismo surge muy conectado al carnaval, y es el carnaval el que permite que el tango pase de ser una música y un baile indecente de los arrabales, totalmente inaceptable, permite que eso sea practicado por personas de sectores medios y le da su puerta de acceso a convertirse en el género, uno de los géneros emblemáticos de la Argentina. Y luego otra cuestión, que es que lo negro se entrelazó muy fuertemente en las identidades populares en nuestro país, ¿no? Para bien y para mal, en el sentido de que hoy es muy común que la gente que detesta a los pobres los insulte utilizando un término racista, es decir, Claro. los negros de mierda, ¿no? Claro. Utiliza una referencia a los negros para insultar a gente que a veces es de tez blanca, ¿no? No es de tez oscura. Y en el sentido inverso, las clases populares en nuestro país han construido identidades plebeyas de orgullo también asociadas a lo negro. Bueno, igual también el negro... Desde el cabecita negra peronista Claro. hasta la reivindicación de lo negro en la cumbia villera, por ejemplo. Sí. Lo negro es un emblema de orgullo también para las clases populares, independientemente del color que sean las personas, ¿no? Sí, igual también el negro se usa, pasa por ahí como, digamos, en otro término, el boludo, sí, claramente el término es una agresión, pero gente que te dice negro como Amistosamente. amistosamente, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta, ¿eh? Que yo le digo, hola, sí, soy la negra. Ah, Hay gente que dice, pero ¿cómo te llamás? Negra. Pero No. ¿cómo te llamás? me Hay como una acordaba reticencia, incluso es de terrible. la escena aquella de Made in Argentina, ¿no? Vos acá sos el negro, ¿no? De ese lugar, de esa familiaridad. No, lo que, cuando te escuchaba esto, ¿no? La cuestión, ¿cómo ves, si bien ya se va de lo que es el objeto de tu libro temporalmente, pero de toda estos fomentos que hubo en los últimos años no sé qué, por ahí antes el gobierno te prohibía el carnaval y ahora hace talleres de murga, de comparsa, de lo que sea? ¿Cuánto licúa por ahí ese carácter plebeyo o cómo se readapta? No, lo que hay que tener en cuenta es que la última dictadura militar prohibió el carnaval. Y le dio un golpe de muerte realmente, ¿no? El carnaval quedó muy debilitado
Luego de la restauración democrática hubo esfuerzos de murgueros y de talleristas para recuperar esa tradición. El Estado, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires le ha brindado algún apoyo, pero no ha sido un apoyo decisivo, ¿no? El carnaval siempre es algo que molesta, le molesta que corten las calles, a la gente, mucha gente se queja del ruido y demás. No hay un apoyo decidido al carnaval comparable, por ejemplo, a lo que es Montevideo. Claro. Ha tenido un apoyo constante desde principios del siglo XX en adelante al carnaval y bueno, floreció y es la maravilla que es hoy, ¿no? El carnaval de Montevideo era gemelo del de Buenos Aires, eran muy parecidos, hasta que la ciudad de Buenos Aires prohibió las comparsas candomberas a fines del siglo XIX. En Uruguay también las quisieron prohibir, pero no pudieron. Y en carnaval se desarrolló el carnaval con la fuerza en Montevideo, con la fuerza que tiene, con la vitalidad que tiene todavía hoy. Y en Argentina, bueno, quedó medio debilitado por esas prohibiciones y ese golpe final que le dio la dictadura al prohibir completamente la fiesta, ¿no? Sería buenísimo que la ciudad de Buenos Aires apoyase de verdad, ¿no? El carnaval. Totalmente. Ezequiel, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Debería estar en todas las librerías. Se estuvo distribuyendo las semanas pasadas, así que espero que esté disponible en todas partes. Bien. Ezequiel, estaba viendo a ver qué malabar retórico podía hacer para traer desde lo del carnaval. No lo encontré, así que vamos a hacer un punto y aparte, porque bueno, justo había conseguido tu libro anterior, del antiperonismo al individualismo autoritario, que es como una compilación, ¿no?, de ensayos e intervenciones me interesaba el periodo que agarrabas del 2015 al 2023 y qué fue lo que encontraste a la hora de compilar y de encontrarte con cosas que habías analizado, reflexionado, escrito en distintos, sobre todo en las puntas del tiempo. ¿Qué cambio hubo desde aquel 2015 en el que, uno tiene los años hasta por las elecciones, ¿no?, en el que gana Mauricio Macri, al 2023 que nos deja con el actual gobierno? Bueno, ese libro anterior no es un libro de investigación histórica, es un libro de ensayos que fueron saliendo en medios de prensa y que luego compilé como libro. La intención de esa compilación tiene que ver con analizar el crecimiento de la extrema derecha en nuestro país, trazando una conexión que a mí me parecía importante con el periodo inmediatamente anterior, ¿no? Yo creo que el fenómeno de Milei sale muy conectado, está muy preparado el terreno previamente por la erupción del macrismo, ¿no? El macrismo que llegó al poder, ustedes recordarán, fingiendo un poco progresismo y presentando incluso a Macri como una persona de izquierda, como hacían algunos de sus propios voceros. Sí, sí. Llegó al poder fingiendo progresismo y activó desde el Estado una serie de políticas no solo económicas, sino también culturales, que abrieron el camino para que hoy tengamos un gobierno de extrema derecha que es, en verdad, hay que decirlo, de coalición entre los libertarios y el PRO, ¿no?, que están prácticamente en un cogobierno. Eso no es casual, se veía venir, yo intenté advertirlo en su momento con estos ensayos, y este libro un poco compila los textos que permiten ver esa conexión, ¿no?, entre la derecha más tradicional y esta extrema derecha que tenemos hoy. Se podría llamar Yo te avisé, el libro. Bueno, sí, no había una anticipación en el sentido de advertir que Milei podía ser presidente, eso la verdad que no lo vio nadie, por lo menos hasta muy poco tiempo antes, pero sí que había un corrimiento de la derecha tradicional a una extrema derecha, ¿no? En su momento, yo en mis textos lo llamaba una bolsonarización del macrismo, ¿no?, que se iba corriendo hacia posiciones bolsonaristas, con todo lo que fue, por ejemplo, la reivindicación directa o indirecta de la última dictadura, que eso empezó con el macrismo, Sí. la condena a todo lo que tiene que ver con el trabajo cultural y científico, eso también arrancó con el macrismo, la exacerbación de la agresividad de unos
contra otros, entre las personas comunes, ¿no? Acusando a todos de que todos los que no estamos haciendo dinero para alguien somos planeros, somos ñoquis, somos de alguna manera delincuentes. Todo eso estaba planteado antes. Bien. Ezequiel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado, entonces volvemos a recomendar para todos aquellos que se acerquen a la librería amiga para conseguir La Fiesta de los Negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular, y también vamos a recomendar del antiperonismo al individualismo autoritario. Entonces, bueno, te dejamos disfrutando del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Ezequiel Adamovsky, historiador, autor de numerosos libros. Vuelvo a recomendar también. Gran tuitero también, ¿eh? Yo recomiendo seguirlo en Twitter. Ah, mira. No me lo imaginaba, de hecho, hablando tan calmado, porque uno lo mira en Twitter y decís que picante este muchacho, y acá te habla con muchísima tranquilidad. También lo recomiendo en Twitter. Historia de la clase media argentina y La Marchita, el escudo y el bombo, escrito junto a Esteban Buch, ¿no? Sobre un análisis de la simbología peronista. #91.7. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat.